Muy bien. Pues vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos, sintamos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino o lunar, Rasana, y el femenino solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para las mujeres. Así ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Como sabemos, le acompañamos de esa particular respiración conocida como la del ámpora o de la vasija. A su vez, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, pausamos por un momento, retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer, descansar y estabilizar el estado mental emergente, más profundo, menos discursivo, más atento y focalizado, inclusive quizá libre de elaboración. Subsecuentemente, exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar
con el objetivo de fortalecer el viento de sabiduría, el Yeshelum, en el medio del canal central del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Pausamos una vez más al exhalar. Volteamos la atención sobre de sí misma. Y así también descansamos en el estado y condición emergente, quieta, estable y libre de elaboración. Culminaremos con la yoga del Bumpachen o la gran vasija. En esta recordamos inhalar por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración. Con el gesto del ánfora, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Así mezclamos los vientos kármicos con el de la sabiduría en el canal central. Exhalamos con fuerza, liberando el prana kármico. Pausamos por un momento, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos el proceso 3 veces. Mientras lo hacemos, simultáneamente trabajamos con los diferentes tipos de prana o de vayu. Inhalamos su forma o expresión pura y al exhalar imaginamos nos abandona aquella obnubilada o contaminada. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, al que a su vez abrazamos en el puño adamantino, manteniendo los dedos índices ligeramente relajados o extendidos. Con ellos presionaremos los diferentes puntos de acupresión que acompañan a la yoga de las 9 respiraciones. Y así, ejecutemos este ejercicio conjuntamente. Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar en esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma.
Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Así recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes elementos, obstáculos que obnubilan y restan claridad a la mente, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que está propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. A su vez establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. Las recordamos. La del escuchar o el estudiar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis, la investigación o la contemplación, que nos permite detonar y propiciar a la experiencia, y la de la meditación, que nos conduce a su natural integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y de este aspecto de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad. Ese estado y condición mental profundamente imbuido, esto es, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
la atención sobre la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma, con una actitud de suavidad y naturalidad. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad en el contexto de sus 8 libertades y 10 riquezas. Así también, su fragilidad, lo fácil que es perderla, su transitoriedad, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia.
como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento. Como en realidad, nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor. El mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado por naturaleza, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus múltiples impresiones, hábitos y tendencias. Comprometámonos entonces a fortalecer los virtuosos y positivos, a identificar, trabajar y debilitar a los negativos, a los no virtuosos. Finalmente trabajemos con el último de los pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Recordemos, se conforma de una reflexión centrada en los 6 aspectos que caracterizan a una vida transitada ausente de conciencia. La condición que conocemos y señalamos como la del samsara. A su vez tengamos presente estas cualidades, en realidad, no reflejan a la realidad tal cual es. Más bien caracterizan a una vida atada a la incorrecta autoidentificación y a la necesidad compulsiva de defender y asegurar lo que consideramos yo, para mí y mío. Comencemos entonces por la reflexión en torno a la incertidumbre de la vida. El hecho de que nadie entre nosotros en realidad sabe cuándo es que la bomba del karma estalle. No sabemos qué predecir en torno al momento siguiente y no se diga el día de mañana. No podemos controlar a nada. Y comúnmente esto genera en nosotros una sensación y sentimiento de ansiedad y de nerviosismo. Exploremos también la insatisfacción. Como aún las buenas cosas en la vida no duran, las metas y persecuciones hedónicas como lo son la fama, la alabanza, el placer, las posesiones, tan solo nos aportan un bienestar temporal, de corto plazo, y al final nos dejan sintiendo insatisfechos y deseando más. Podemos trabajar arduamente, ahorrar metódicamente para poder tener la vacación de nuestros sueños y al arribar a la misma, no deja de llover. O podemos trabajar una vida entera intentando fortalecer y construir una buena reputación, tan solo para ver cómo súbitamente esta es del todo manchada.
Atendamos también la realidad e inminencia de la muerte. Como todos, envejecemos, enfermamos y eventualmente morimos. Y comúnmente lo hacemos del todo ausentes de la preparación para transitar lúcida y positivamente esa experiencia. En contraste nos vemos aterrorizados por la misma, del todo ausentes de preparación. Y desde la perspectiva de la cosmovisión multivital que caracteriza al Buddha-Dharma, esto no tan solo acontece una sola vez, sino lo hace reiterativamente. Y sea que nosotros adoptemos esta perspectiva, la multivital, el hecho de que la conciencia continúa más allá de la muerte, o atendamos una centrada en tan solo una particular vida, se presenta arduo, a veces inclusive descorazonador, el construir la totalidad de una carrera, el establecer un sentido estable de identidad, tan solo para ver cómo aquello por lo que hemos trabajado tan ardua y fuertemente se disuelve instantáneamente durante la muerte o gradualmente en la transición hacia la misma. Comúnmente es para nosotros doloroso el aceptar y darnos cuenta de la inevitable transitoriedad de todas las cosas, de aquellas a través de las cuales edificamos nuestro sentido de identidad, la dimensión del yo, del para mí y del mío. Contemplemos al renacimiento. Y como renacer es tan doloroso como morir. Como volver a un cuerpo es tan difícil como separarnos de uno viejo. Como es difícil volver a la transición de la infancia, a su inocencia, a la necesidad de reeducar a nuestra mente y cuerpo, inclusive para las acciones más primarias como pueden ser el movimiento. ¿Y quién quiere repetir la transición de la adolescencia? Esos años llenos de inseguridad, de incertidumbre social, de inadecuación. Así entonces el nacimiento, ya sea el que se manifiesta de vida en vida, o simplemente la necesidad de tener que reinventarnos momento a momento, después de alguna transición o algún problema vital, es algo complejo y difícil. Así también, reflexionemos en torno a las vicisitudes que naturalmente acompañan a la transición del vivir, los constantes altibajos de la vida, y como nosotros comúnmente deseamos y buscamos el equilibrio, pero en el instante en que lo logramos nos golpea un huracán. En el momento en que obtenemos el trabajo de nuestros sueños, perdemos a un ser querido. En el momento en que encontramos pareja, quizá recibimos un diagnóstico terminal en nuestra salud. El mar del cambio de la existencia puede ser para la mayoría de nosotros exhaustivo, en especial si estamos mal preparados para navegar las aguas de la existencia condicionada, sus altibajos.
Y así finalmente nos sentimos, comúnmente, crónicamente solos. La Ciudad de México es un perfecto ejemplo. Podemos vernos rodeados de una multivariedad de personas, próximas a nosotros, y al mismo tiempo sentirnos separados, aun cuando nos vemos rodeados de nuestros seres queridos. Nunca en realidad conocen nuestros pensamientos, nuestro mundo interno. Tantos entre nosotros transitamos la vida sintiéndonos distintos, alienados, otros. Y así esta contemplación representa la última de los pensamientos que orientan a la mente hacia el despertar. Recuerden la importancia de atender a cada uno de estos temas en sucesión, hacerlos personales, permitir propicien y detonen en nosotros el espíritu de la emergencia, el hastío hacia la existencia cíclica, hacia la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión, su ciclicidad, su reiteratividad. Y así meditemos sobre estos temas, hasta que los mismos realmente permeen la totalidad de nuestro ser. Y finalmente recordemos ese sentimiento la siguiente vez u ocasión en la que nos veamos movidos por la tentación de las persecuciones hedónicas, el deseo de comprar un nuevo teléfono, obtener un nuevo trabajo, vincularnos con una nueva relación, siempre con la esperanza de que nos conduzca a una dimensión genuina y duradera de bienestar y satisfacción. Recordemos cómo realistamente, reflexionando en torno a los defectos de la existencia cíclica y de la vida condicionada, como lo son los 6 sufrimientos, generen en nosotros disgusto para el samsara. Y esto naturalmente nos aleja de la existencia compulsiva y nos orienta hacia una vida contemplativa. Recuerden, esto no quiere decir que ustedes no puedan tener un teléfono celular. Quiere decir romper el vínculo de compulsión con el que nos vinculamos con diferentes elementos de la vida. Y dejemos que esto en nosotros permee por unos minutos. Fortalezcamos la fase culminante de la meditación analítica, la que conocemos como la de la pacificación y el posicionamiento. Soltemos entonces toda línea de análisis conceptual y simplemente descansemos en la conclusión a la que naturalmente nos conduce, más un sentimiento, una experiencia anímica que una convicción intelectual. Y hagamos esto por unos minutos. Recordemos, esta fase de la meditación se distingue de la de estabilidad. En la de estabilidad nos concentramos, por ejemplo, en el objeto de meditación, el flujo natural de la respiración. Mientras que en esta fase de la meditación analítica, descansamos en la conclusión a la que nos conduce, el sentimiento y convicción que nosotros propicia, detona. Y hagamos esto por unos minutos. Generemos el hastío, la renuncia, en torno a las limitaciones del samsara y de la existencia condicionada. Propiciemos el nacimiento del espíritu de la emergencia definitiva, el primario prerequisito del sendero que conduce al despertar y la característica del practicante de capacidad intermedia.
Y así terminemos por dedicar el mérito, deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda, en efecto, nacer donde no ha nacido. Y puede incrementarse donde ya exista, siquiera a manera germinal. Que todos los seres, sin excepción, puedan ser felices, puedan dejar de sufrir, puedan identificar las causas genuinas del bienestar duradero, cultivar y reforzarlas, puedan entender las que propician el conflicto y el dolor recurrente, debilitar y erradicarlas. Y así, que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. Y hacerlo no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum Bense Guru Pemase Dihum. Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Angie, ¿te puedo pedir un favor? Anota esta, Angie, anota esta meditación, esta en particular que pueda servir como el referente de la meditación de los 6 diferentes tipos de sufrimiento, ¿sí? Para que la puedan usar como una meditación guiada para hacerla. Muy bien, pues les recuerdo, este fin de semana estará con nosotros en residencia el doctor Nida Chen Atzang, Cristina Polites. El doctor Nida, como saben y les he comentado, es uno de los más prominentes médicos de la tradición budista de Tibet en el mundo contemporáneo. Es uno de los grandes receptores y sustentadores del linaje del Yutok Nyingtik. Esto es, Nyingtik es la esencia del corazón de Yutok, el primer médico tibetano. Una milenaria tradición yógica, contemplativa, pero también médica, que tiene por objetivo el propiciar en el individuo diferentes dimensiones de bienestar y salud. Y en esta ocasión le he solicitado al doctor Nida que imparta un seminario en torno a una herramienta que es central para la tradición contemplativa del tantrismo indotibetano, que es el empleo y el uso de lo que llamamos medios de protección mental o mantras. La palabra mantra, recordarán, viene del término para conciencia, manas, en la lengua sánscrita, y el verbo para proteger también en la lengua sánscrita, trata, ¿sí? La raíz tra, proteger. Así entonces, un mantra es un instrumento, un medio, una herramienta con la que el individuo pretende proteger a la mente de muchas cosas, quizá en el sentido ulterior de la tiranía de las apariencias ordinarias, pero también de la presencia de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales que, como bien saben, detonan y propician el dolor y el sufrimiento recurrente. Desde la perspectiva de la tradición budista, como hemos venido señalando recurrentemente estas últimas semanas, la causa primaria del dolor y el sufrimiento es la ignorancia y la actividad contaminada por la misma. La actividad contaminada por la ignorancia es lo que conocemos por karma. ¿Se acuerdan? Hablamos de 3 diferentes tipos de karma: el karma positivo, el negativo y el neutro. Pero mientras la actividad de mente, palabra y cuerpo que nosotros despleguemos se vea contaminada por la presencia de la confusión y la ignorancia, en esencia por lo que entendemos por la cognición dualista y la reificación, esto nos va a atar a diferentes expresiones, a diferentes modalidades de la existencia cíclica, de la vida condicionada, que es lo que llamamos samsara, ¿verdad? Para liberarnos de la existencia condicionada tendremos que fortalecer no solamente la ejecución
de una vida y acciones virtuosas, sino primariamente el cultivo de la sabiduría que nos permite penetrar y discriminar entre la apariencia y la realidad. Los mantras son herramientas que protegen a través de la vibración a la mente de pues todas estas dificultades y problemas, y se emplean en la medicina tibetana como pues una herramienta muy poderosa para propiciar y para detonar la salud, como también el bienestar en el contexto de la existencia cotidiana en general. El doctor Nida, en este seminario de fin de semana, va a estar compartiendo con nosotros algunos de los principios primarios de lo que llamamos las ciencias de la salud y el bienestar en la tradición tibetana. Se les llama Sowa Rigpa en la tradición de Tibet, ¿sí? Va también a simultáneamente compartir con nosotros una colección de estas herramientas sónicas, mantras, orientadas a propiciar diferentes elementos que fortalecen y propician el bienestar y la salud, acorde a un compendio muy famoso que elaborase Mipam Rinpoche, uno de los más grandes lamas eruditos y contemplativos tibetanos del siglo XIX y uno de los padres simultáneamente de la tradición no sectaria del budismo del Tíbet, que tuvo su expresión más importante precisamente entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de tener con nosotros a este que es uno de los grandes expositores de las ciencias médicas tibetanas en sus diferentes dimensiones, este médico, maestro y contemplativo tibetano, el doctor Nida Chenadzan, este sábado y domingo de 3 de la tarde a 6, para los que nos deseen acompañar, ¿sí? Recuerden, si por alguna razón no pueden atenderlo en vivo, ahora, gracias a los medios electrónicos, podemos pues registrarnos y verlo en cualquier momento de la semana, ¿sí? Muy bien, volviendo a nuestro tópico. Recordarán que hemos estado hablando acerca de esa colección de instrucción y enseñanzas que, acorde a la tradición del Lamrim, las etapas del camino al despertar, caracteriza al practicante de capacidad intermedia. No olviden que la totalidad de esta tradición, de esta aproximación didáctica tan importante y popular en la presentación del budismo tibetano, se divide en 3 grandes categorías que simultáneamente pretenden dar orden y sentido a las 84,000 enseñanzas que el Buda ideó y nos compartió de el momento de su despertar hasta la transición del parinirvana o su propia transición de muerte a los 80 u 81 años. ¿Sí? Esas 84,000 enseñanzas pueden, y a menudo lo son, pues ser organizadas de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, lo hacemos a través de la doctrina de los 3 vehículos. El vehículo estrecho, el que conocemos en el contexto de la tradición tibetana como el vehículo Hinayana. El vehículo amplio, el sendero del Bodhisattva, el Mahayana. Y dentro del sendero del Mahayana, el sendero del Mahayana ordinario, el de la perfección de la sabiduría, el Paramitayana, y el sendero del Mahayana extraordinario, que es precisamente el que conocemos por términos como lo son el Tantrayana, el Mantrayana y el Vajrayana, ¿sí? El vehículo adamantino, Vajrayana, el vehículo de la protección mental, el Mantrayana, y el vehículo de la eterna continuidad, el Tantrayana. Por eterna continuidad, el mismo se refiere al reconocimiento y la estabilidad de aquello que le aporta eterna continuidad a la existencia, que es la naturaleza esencial de la mente, la naturaleza búdica. Y el objetivo primario de los métodos del Sendero del Diamante es el reconocer y estabilizar esa sutil dimensión primigenia de la conciencia, que es sinónima del despertar y la iluminación, a través de una miriada de diferentes métodos y herramientas, como por ejemplo veremos el fin de semana, estos instrumentos sónicos que son los mantras, ¿sí? Se le llama a este vehículo también el Mantrayana, no porque utilice estas herramientas sónicas en particular, los mantras, sino porque es un vehículo que pretende proteger a la conciencia ¿de qué? De la presencia del triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión,
que operan como el fundamento de nuestras aflicciones mentales y emocionales y detonan la emergencia de lo que conocemos como la existencia cíclica, la vida condicionada. Las 84.000 enseñanzas que el Buda nos dio también pueden organizarse en dependencia de los distintos sistemas de postulados, así se les llama comúnmente. Nosotros podemos concebirles hoy en día como sistemas filosóficos que comprenden también a la historia del Buda Dharma. Ahora, estos se pueden analizar de diferentes maneras, pero en la tradición tibetana, que tiene su propia aproximación, se les divide en 4. Esto es la tradición vaibhashika, sutántrica, madhyamaka y la tradición chitamatra, ¿sí? Esto es diferentes puntos de vista que pretenden entender la condición de distorsión con la que percibimos el mundo y que nos impulsan y atan precisamente a la existencia condicionada por la recurrencia del conflicto y el dolor y la compulsividad, ¿sí? Vital o existencial en general. Estas tradiciones filosóficas, la sutántrica, la vaibhashika, la madhyamaka y la chitamatra, pues engloban la totalidad de los distintos puntos de vista que ascendentemente el practicante va comprendiendo y asimilando en el sendero que conduce al despertar, digamos, diferentes dimensiones de comprensión y entendimiento de la naturaleza ulterior de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, en los sistemas sutántrica y vaibhashika se enfatiza la ausencia de identidad intrínseca en el individuo, pero no se enfatiza la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos. En la tradición del camino medio, la tradición madhyamaka, se enfatiza la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos. Y en la tradición chitamatra, o vijñanavada como también se le llama, la de la mente sola, se enfatiza a la conciencia como la única entidad dotada de realidad objetiva, ¿sí? La tradición madhyamika inclusive señala ese punto de vista como todavía uno parcial, porque precisamente exalta el que nada tiene, inclusive la propia conciencia, ese tipo de condición, ese tipo de expresión o realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que existe lo hace en el contexto del devenir, esto es de la impermanencia, y por lo tanto y por definición no puede de algo que es transitorio afirmarse posee identidad intrínseca y así realidad objetiva en general. Bueno, ahí decía muchas maneras en las que nosotros organizamos las 84.000 distintas enseñanzas que el Buda nos dio. Pero en la tradición de las etapas del camino al despertar, que es la que nosotros hoy abordamos, lo hacemos como nuestro primer, digamos, vehículo de introducción al estudio y práctica del Dharma, los primeros años en nuestra formación en una institución, en un centro como lo es el de Casa Tibet, y bueno, acorde a la tradición tibetana a la que ésta pertenece, ¿verdad? Y particularmente la tradición Gelugpa, la tradición reformada del budismo tibetano, que hereda la tradición Kadampa, la de Lama Atisha, que al mismo tiempo es la gran heredera de la tradición de los maestros de Nalanda, ¿sí? De la gran universidad monástica india de Nalanda, en donde floreció la tradición Mahayana y también el tantrismo budista, donde se ideó y floreció en buena medida. Entonces, en la tradición de las etapas del camino al despertar hablamos de cómo todas las enseñanzas que el Buda nos dio, pues pueden aplicarse perfectamente bien a los diferentes niveles de madurez y desarrollo por los que un practicante transita a lo largo del devenir de la aventura del despertar, ¿no? Y así hablamos del practicante de capacidad inferior, o podemos describirle de una forma menos, digamos, negativa, el practicante de capacidad inicial, el practicante después de capacidad intermedia, que es aquel que ahora analizamos, y finalmente el practicante de capacidad superior. Recordarán que lo que diferencia estos tres distintos tipos de practicantes es el motor motivacional, ¿verdad? El practicante de capacidad inferior o inicial está motivado ¿por qué? Por mejorar en buena medida su condición como punto de partida de vida presente. Más tarde, y a medida en que este o esta va analizando y generando certeza y entendimiento de la naturaleza espiritual de la conciencia, de su eterna continuidad, del renacimiento, que es un tópico evidentemente central en la filosofía y la soteriología del Buda Dharma, su teoría de liberación,
pues estas personas no solo desean mejorar su condición de vida presente, sino también aspiran a mejorar sus condiciones de vidas futuras. Y entienden en ese contexto la futilidad de vivir esta vida teniendo tan solo en mente una condición limitada como es la misma. Y más bien aprovechamos la plataforma de esta vida para generar las condiciones que simultáneamente puedan proyectarse más allá de la misma, a vidas futuras y al bienestar que aspiramos también a detonar y con el que buscamos engarzarnos en las mismas. Pero el practicante de capacidad inicial todavía no comprende el potencial y la posibilidad de la liberación, y no se diga la consecución plena del despertar y la iluminación, ni para sí mismo ni para los que le rodean. El practicante entonces de capacidad intermedia, como el nombre así lo dice, es aquel o aquella en donde el motor por el que estos se vinculan a el estudio y la práctica del Dharma, pues no se centra en la aspiración de mejorar tan solo la condición de vida presente o futura. Y esto adviene del entendimiento de que, aunque al samsara se le vista de seda, pues finalmente samsara se queda, ¿no? Y un practicante de esta dimensión, pues lo que busca es liberarse del todo, de la ciclicidad, de la recurrencia, de la compulsividad, que al mismo tiempo está engarzada a la frustración, el dolor y el sufrimiento que caracterizan al samsara, a la existencia cíclica, ¿verdad? Y para ello, ¿cuál es el punto de partida o la instrucción esencial? Pues evidentemente el cultivo del espíritu de la emergencia o la renuncia, ¿verdad? El hastío del samsara, que no es el hastío de la vida, ¿verdad? Porque el samsara no es sinónimo de la vida, sino se refiere a aquella que el individuo transita ausente de auténtica conciencia, reflexividad, una existencia pues enmarcada dentro de la construcción o la propiciación de un sentido equívoco de identidad personal, una existencia centrada en una profunda ignorancia en torno a la modalidad de existencia de los fenómenos y apariencias con las que convivimos, y dominada por aflicciones como lo es el apego, la aversión y pues la hostilidad, ¿verdad? Que también a su vez detonan el orgullo, detonan los celos y las 84,000 distintas aflicciones que metafóricamente caracterizan a las dificultades que son endémicas y propias a la existencia cíclica. Ahora, para propiciar esa mentalidad, el espíritu de la emergencia, el hastío en torno al samsara, pues una vía, la que ofrece la tradición de las etapas del camino al despertar, comentábamos, es reflexionar acerca de las causas genuinas del sufrimiento. Y tendrán presente las causas genuinas del sufrimiento son la ignorancia y la actividad contaminada, esto es el karma. ¿Y qué es lo que la ignorancia y la actividad contaminada produce? Pues diferentes formas, dimensiones y expresiones de dolor, ansiedad y conflictividad, que tradicionalmente en la presentación de las etapas del camino al despertar se abordan desde 3 diferentes perspectivas. Hemos concluido la primera la semana pasada, los 8 tipos de sufrimiento, ¿recuerdan? Hoy hablaremos, como estuvimos trabajando introspectiva y contemplativamente esta noche, con los 6 diferentes tipos de sufrimiento, y finalmente está la presentación más primaria y sucinta, que caracteriza a la primera de las 4 nobles verdades, la presentación esencial del camino que el Buda nos comparte. Recordarán la verdad del sufrimiento, y que dividimos en el dolor del dolor o el dolor común, el dolor del cambio, la mutación o la transformación, y el dolor conocido como aquel todo permeante característico de la existencia cíclica o de la vida condicionada. Estos 3 tópicos, el dolor común, el dolor del cambio y el dolor todo permeante de la existencia cíclica, serán el objeto de la clase de nuestra semana próxima. El día de hoy nos vamos a concentrar en un análisis de los 6 distintos tipos de sufrimiento, ¿verdad? Recordarán, precisamente esto es lo que hicimos en nuestra sesión de meditación, que pues nos centramos primero en entender y ahondar y reflexionar en torno a la
característica propia de la existencia que es, o una cualidad elemental de la misma, que es la incertidumbre, ¿sí? Y esto es importante porque ¿qué buscamos todos en la vida? Certidumbre, ¿verdad? Y buscamos certidumbre en un sistema que no puede aportarla, porque por naturaleza no la tiene, siendo el mismo dinámico, cambiante, mutativo, uno sujeto al constante movimiento y transformación, pues ¿qué acompaña esa cualidad fundamental del cosmos y la existencia? La incertidumbre, ¿verdad? Así podrán entender y analizaremos, mientras más demandamos certeza y estabilidad de un sistema que no ofrece certeza y es inestable, ¿eso qué genera? Pues lo que genera es una especie como de tensión cognitiva entre nuestra demanda y la realidad, y esa tensión cognitiva que propicia y que produce, pues ansiedad, dolor, sufrimiento e insatisfacción, una de las cualidades centrales de lo que conocemos y entendemos por la existencia condicionada. ¿Y condicionada por qué? Por la matriz de la ignorancia, precisamente en torno a un tópico y fenómeno como el que acabo de señalar, la presencia del aferramiento que acompaña a esa ignorancia, la aversión y hostilidad que también le son propias y endémicas, ¿verdad? Reflexionaremos también acerca de un tema que es recurrente en la existencia, particularmente en la que es propia del samsara, la insatisfacción. Y recordarán que este es de hecho un término y palabra que simultáneamente nosotros empleamos para traducir el término sánscrito con el que se presenta la primera de las 4 nobles verdades. ¿Recuerdan cuál es el término sánscrito de la primera de las 4 nobles verdades? Dukkha, ¿sí? Y cuando por vez primera presenté y les compartí a ustedes el significado de ese término indio, decía que no solo quiere decir sufrimiento, o no se refiere tan solo a el dolor, sino también conlleva el significado de la insatisfacción, que indudablemente permea y caracteriza a la vida condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión, ¿verdad? Analizaremos también otra variable que caracteriza y que anima al sufrimiento recurrente del vivir, que es la inminencia y verdad de la muerte. Y recordarán que previamente esta es una que nosotros expandimos en esa práctica de análisis introspectivo que conocemos como la meditación de las 3 raíces. También particularmente importante en la metodología introspectiva y contemplativa de las etapas del camino al despertar, pero que corresponde a qué dimensión, la del practicante de capacidad inicial, ¿verdad? La certidumbre en torno a la muerte, la incertidumbre en torno al hecho de cuándo es que ésta nos sorprenda, y la necesidad de reflexionar en torno a qué es, bajo la luz de esa condición importante y significativo en nuestras vidas. Por ejemplo, qué es lo que en efecto puede aportar y brindarnos bienestar genuino y duradero, en oposición a uno meramente temporal, inestable y relativo. Se reflexiona también en torno al tópico del renacimiento, la eterna continuidad de la mente y la compulsión que acompaña al proceso, ya sea que nosotros lo examinemos desde la perspectiva multivital, que es propia de la cosmología del Buda Dharma, o lo hagamos también desde la perspectiva de tan solo una vida, porque en tan solo una vida también experimentamos una recurrencia de nacimientos y muertes. Si lo piensan y metafóricamente, todos los días, al ir a dormir, experimentamos el tránsito de una pequeña muerte. Y de la misma manera, todos los días al despertar, un nuevo pequeño renacimiento. Así que todos los días transitamos por condiciones de esta naturaleza. Analizaremos también como un tópico central de la naturaleza del samsara las vicisitudes que acompañan a la vida, sus constantes altibajos, ¿verdad? Sobre también los cuales el individuo tiene muy poca injerencia. Y finalmente este sentimiento de soledad y alienación que acompaña y caracteriza en buena medida a pues, nuestras vidas. Estos son los 6 diferentes tipos de sufrimiento, ¿sí? Ahora me dirán, ¿y por qué nos concentramos en esto que parece ser tan negativo, tan pesimista? ¿Por qué no nos concentramos en aspectos positivos de la vida? Recuerden, porque aquí lo que se busca no es un parche para el samsara.
que es lo que hemos hecho en buena medida todas nuestras vidas, ¿verdad? Sino lo que se busca es liberarnos de esa condición que se concibe y señala como en sí misma, pues defectuosa, insatisfactoria, inadecuada, ¿verdad? Y para liberarnos del samsara, ¿cuál es un prerequisito indispensable y elemental? Reconocer su condición insatisfactoria, sus defectos, ¿verdad? Para romper esta fascinación y esta neurótica esperanza que depositamos sobre el samsara, la demanda de que eventualmente él mismo nos aporte bienestar genuino y duradero, ¿verdad? Y no perdemos esa esperanza y la depositamos una y otra vez, sin importar en cuántas ocasiones nos veamos por ello decepcionados, engañados en los 8 intereses mundanos: el dinero, los bienes materiales, la abundancia económica, el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, la influencia. ¿De verdad pensamos que estos nos pueden aportar bienestar genuino? Y no ayuda el hecho de que vivimos en un entorno social que simultáneamente concibe y señala a estos como los elementos que le aportan sentido y significado a la existencia, ¿verdad? Y no tienes más que acercarte a un puesto de periódicos, a un puesto de revistas, para pues ver qué es lo que todas estas y estos exaltan. Pues los 8 intereses mundanos, ¿verdad? O no tienes más que ver un ratito la televisión o atender los anuncios que inundan una gran megalópolis como es la gran Ciudad de México. ¿Y qué es lo que todos estos te comunican? ¿Y qué es lo que todos estos pretenden venderte? Pues la esperanza de que los 8 intereses mundanos en efecto te puedan aportar bienestar genuino, duradero, estable y confiable, ¿verdad? Y sin embargo, nos hemos vinculado a estos no solo en esta vida, sino en muchas vidas previas. Y siempre nos decepcionan. ¿Por qué? Pues no porque sean malos o perversos, sino simplemente porque no poseen, y nunca lo han hecho, las cualidades que nosotros inconsciente, habitual y compulsivamente les proyectamos. ¿Y cuáles son esas cualidades? Sustanciales, que pensamos en efecto pueden operar como una poderosa y eficaz herramienta para aportarnos estabilidad, paz y tranquilidad, bienestar y felicidad no solo de corto sino de largo plazo. Y como sufrimos de una tremenda amnesia consecuente del estado profundamente limitado y disfuncional por el que hoy transita nuestra conciencia, esas experiencias que deberían de ser ilustrativas en nuestras vidas, como cuando un animalito come, no sé, una comida que le produce malestar estomacal o le enferma, ¿qué hace el animalito? Nunca más la vuelve a comer, ¿verdad? Pero nosotros somos los únicos animales en la naturaleza que se pueden empachar con una cosa y aunque experimentes una sensación de hastío para la misma en el siguiente momento, te entrenas y te esfuerzas a volverla a comer, ¿verdad? Y ¿qué digamos de las relaciones tóxicas? Cuando la gente se separa y se vuelve a vincular con otra persona, a veces es curioso y tragicómico, especialmente cuando uno lo ve desde fuera, desde la barrera, el señalar que se han relacionado exactamente con la misma persona. Porque no hay autocrítica, porque no hay autoobservación, porque no en estos hay un proceso pues metódico de recapitulación, que es el autoanálisis que nos permite identificar los patrones neuróticos de nuestra vida y personalidad. Y al identificarlos, trabajar con ellos, debilitar, diluir, inhibir y eventualmente del todo erradicarlos. Y hay muchas estrategias que la tradición budista plantea para lograr este objetivo que también dependen del nivel del sendero en el que trabajamos, ¿verdad? Y decíamos que el practicante de capacidad superior es aquel o aquella que busca la plenitud del despertar. No se conforma con liberarse del samsara. Lo que busca es la consecución de una mente omnisciente, pero compasiva, no omnipotente. La tradición budista no concibe la existencia de una entidad de esa naturaleza, porque de existir una entidad omnipotente no existiría el samsara. Así de simple, ¿no? No habría la 4T, no habría nada, ¿no? O sea, nos habríamos liberado de muchos problemas propios del samsara. El hecho de que no hay una entidad de ese tipo explica el por qué en la vida transitamos por dificultades y problemas, ¿no? Los budas no son seres omnipotentes, pero sí son omniscientes. Y por omniscientes quiere decirse
Algunos interpretan que poseen la habilidad de conocerlo todo, y otros simplemente señalan que entienden la naturaleza ulterior de la realidad, el trasfondo de todas las cosas, que es la vacuidad y el surgimiento dependiente. Bien, concentrémonos, decíamos esta noche, en los 6 diferentes tipos de sufrimiento y recuerden que el objetivo del examen y la exploración de los mismos no es el cimentar una especie de cosmovisión negativa o pesimista de la vida, sino es más bien reconocer los defectos del samsara y generar el espíritu de la emergencia definitiva, que no es otra cosa que el hastío y la renuncia del samsara. Recuerden, el samsara no es la vida, el samsara no es el mundo, el samsara no es necesariamente el país en el que vivimos, ni siquiera el sistema político que tenemos. El samsara es toda condición vital animada por la presencia de la ignorancia, el desconocimiento crónico de la manera en que las cosas son, del aferramiento que acompaña esa ignorancia y el apego, y la aversión que representa otra expresión natural de esa confusión en general. Todos los que propician y detonan recurrentes conflictos y dificultades y que nos conducen a una vida de compulsión e inercialidad. ¿Sí? Bien, ahora, el primero entonces, decíamos, de los 6 diferentes tipos de sufrimiento es el de la incertidumbre. ¿Sí? Yo digo 2 cosas en torno a la misma. Primero, en términos de los 6 diferentes sufrimientos, me gusta presentarlos así. No sé si esto les hable a ustedes, pero para mí tiene mucho sentido. Le llamo el efecto McNugget. McNugget. ¿Sí? ¿Han comido un McNugget? ¿Sí? Es como una croquetita de pollo, ¿no? ¿Por qué comes un McNugget? Por un tipo de ignorancia, ¿no? La única razón por la que una persona racional como son ustedes puede comer un McNugget es porque desconoce de qué está hecho. Es cierto, ¿no? En el momento en que te enteras de qué está hecho un McNugget, y sabes que está hecho de pata de pollo, de pico de pollo, de flema de pollo, de hígado de pollo, de todo lo que trituran del pollo, y eso es lo que te meten en la croquetita, surge como una especie de tremenda decepción, un despertar y una renuncia al McNugget, ¿no? Entonces los 6 diferentes tipos de sufrimiento operan de la misma manera y por lo tanto les describo como el efecto McNugget, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos conformes con el samsara? Porque no lo entendemos, porque no lo analizamos, porque no tenemos conciencia de sus defectos, ¿verdad? Y por tanto en él o en ello depositamos demandas y esperanzas fantasiosas. Pero en el momento en que entiendes la condición del samsara, como cuando entiendes los ingredientes que comprenden al McNugget, deja de aparecer tan atractivo como ordinariamente a ti se presenta. Y esto propicia la emergencia del hastío, la repulsión, como la... hay otra palabra, es como una especie de... como hartazgo, pero algo que tiene que ver con repulsión, con asco, con... ahorita me viene el término. No, es como un desencanto con el samsara. Vuelvo a insistir que cuando hablamos de ese desencanto, no es un desencanto con la vida, sino con una vida que se transita animada por la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Sí? Bien. Todos, creo yo, estamos de una u otra manera expuestos y por lo tanto debemos de tener cierta conciencia de este sufrimiento, el de la incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está presente en buena medida en todos los diferentes aspectos que comprenden a nuestra existencia y que son propios también de la existencia cíclica y de la vida condicionada. Puede aplicarse a las relaciones que tenemos y por las que transitamos con otros individuos y personas, con la familia, con los amigos, con nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque todas también están sujetas a un proceso constante de transformación y cambio, ¿verdad? No hay certidumbre. Las personas que hoy son amigas, mañana pueden ser
enemigas. Las personas que hoy son enemigas, mañana pueden ser amigas. Las personas que hoy son indiferentes, mañana pueden ser amigas o enemigas. Y así subsecuentemente, las personas que son amigas o enemigas pueden mañana hacerse indiferentes. No hay certidumbre, ¿verdad? Yo recuerdo mi madre fue hija única. Y una de las cosas que siempre decía es que extrañó en su vida tener un hermano o una hermana que le acompañara. Y es absoluta y completamente entendible, ¿no? Pero entonces esto hizo que en la vida de mi madre estuviera siempre presente una especie de añoranza de compañía que pues nunca pudo del todo satisfacer. E intentó recurrentemente el tratar de llenarla a través de amistades, ¿verdad? Pero como la mentalidad que le conducía a vincularse con esas personas era una de profunda necesidad de compañía, una demanda de complementariedad, comúnmente ¿qué hacía? Lo que hacemos nosotros con nuestros amigos. Proyectaba sobre estos cualidades y características que no les pertenecían. Y recuerdo cuando yo era chico, escuchar una y otra vez a mi madre decir de esas amistades que iban dándose en su vida. Y ella decía, esta es la hermana que nunca tuve. ¿Verdad? Y cuando lo decía, pues lo señalaba con mucha confianza y certeza. Y parecía se trataba de una relación muy confiable, muy estable y duradera. Pero ¿qué creen? Que nunca fue estable y duradera. Y esas amistades terminaban en enemistades o en una condición de indiferencia, ¿verdad? Y así recurrentemente en la vida. Y vuelvo a compartirles cómo tantas veces escuché a mi madre decir esto de diferentes personas que llegaban a su vida y que después salían de la misma. Esa es una dimensión de la incertidumbre que naturalmente acompaña a la existencia. Ahora, ¿esto tiene que ver con el hecho de que no debemos de buscar vínculos y relaciones con otros? Por supuesto que no. ¿Tiene que ver con el hecho de que nadie puede ser para nosotros favorable y una amistad? Tampoco. Lo que quiere decir es que no podemos depositar absoluta confianza en lo que es transitorio, en lo que no es estable, en lo que es por definición impermanente y que opera movido por una variedad de condiciones y circunstancias, muchas entre las cuales nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Entonces no podemos exigir de estos diferentes elementos vitales satisfacción duradera. Ahora, si entendemos que nos pueden aportar otro tipo de satisfacción, que es simplemente una temporal y relativa, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, si entiendes que un pastel te puede dar una sensación de satisfacción oral por unos minutos, pues qué rico que te comas el pastel, pero ten cuidado de no exigirle al pastel satisfacción duradera, porque no puede dártela. Porque si pudiera dártela, pues ese pastel sería pues el estímulo más popular y buscado del universo. O sea, los extraterrestres vendrían a comprarse su gansito o sus pingüinos, ¿verdad? Si existieran, como comúnmente a nosotros aparecen, como una causa genuina y confiable de satisfacción duradera, ¿sí? Y aún si lo piensan tan solo en una sola vida, alguien que ha sido a nosotros cercano y querido, pues se puede convertir de la noche a la mañana en un acérrimo enemigo, ¿sí? Así que este sufrimiento de la incertidumbre también está presente si lo piensan en el medio ambiente. El medio ambiente en el que nosotros nos movemos, de nacimiento a nacimiento, el país, la sociedad, el lenguaje, ¿verdad? Al que nos vemos expuestos, pues cambian constantemente, ¿verdad? Inclusive cambia hasta nuestro género, el cuerpo en el que experimentamos renacimiento. Puede ser humano o no humano, masculino o femenino, ¿verdad? Hay una enorme incertidumbre acerca de ello. El sufrimiento de la incertidumbre está también presente en nuestras experiencias internas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos nosotros llevar a cabo acciones poderosas, virtuosas y positivas en un momento
y un instante después estar total y completamente dominados por la ira, el enojo, mentando madre a diestra y siniestra, completamente destruyendo el mérito que habíamos previamente y con tanta dificultad acumulado. Esa es una de las razones por las que en la tradición budista dedicamos el mérito, para no gastárnoslo en estos momentos de inestabilidad emocional. Si no tienes monedas en la bolsa y ya las pusiste en el cochinito o en el banco, cuando te venga la compulsión de gastártela, pues no te las puedes gastar. Esa es la idea también de dedicar el mérito, ¿verdad? Bien, entonces podemos en efecto señalar lo que comentaba en mi guía de meditación de este primer tópico, el de la incertidumbre. Entre nosotros nadie sabe cuándo la bomba del karma estalle. Y algo sabemos, hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio una bomba o bombas de karma, ¿no? Positivos, negativos y neutros. Pero evidentemente aquí los que nos perturban son los negativos. Y como no hemos purificado del todo la matriz de la actividad contaminada, porque no hemos radicado su detonante, que es la ignorancia, ese karma tarde o temprano, cuando se tope con causas de maduración, y tarde o temprano lo hará, pues se hará presente y se expresará. ¿Y cómo? Con dificultades, problemas, la enfermedad, el envejecimiento y eventualmente la transición del morir, ¿verdad? No podemos predecir nada, no digamos lo que pase hoy, en 10 minutos o 20, sino lo que sucede el día de mañana, ¿verdad? ¿Y cuántas son las variables y cosas en la vida sobre las que nosotros tenemos genuino control e injerencia? Les pregunto, ¿sobre de qué tienen absoluto control e injerencia? ¿Tienen control e injerencia sobre de otros? ¡Ah! Es para morirte de la risa, ¿no? Yo como padre se los digo, ¿sí? No puedo controlar a mis hijas, no lo he podido hacer ni desde que eran pequeñitas hasta ahora su adolescencia. A mi esposa, olvídense, ¿no? Siquiera la concepción de controlarla me podría ganar una bofetada, un coscorrón, un zape, ¿verdad? Controlar al país en el que vivo, olvídense. A ustedes, mis estudiantes, no los puedo ni convencer de que mediten, ¿verdad? Puedo controlar a mi cuerpo relativamente, pero no puedo controlar si se enferma. ¿Tengo control sobre el envejecimiento? No. ¿Y una persona ordinaria tiene control sobre la muerte? No. ¿De qué tenemos control? De nada. Es una realidad, entonces, la incertidumbre. Y si reflexionas recurrentemente sobre la misma, pues eso te va a ayudar a voltear tu atención en una nueva dirección. Una de genuina protección, que es la que conocemos como la de la triple joya. ¿Se entiende eso? Bien, el segundo de los 6 diferentes tipos de sufrimiento es el sufrimiento de la insatisfacción. En esencia, es el síndrome de que no hay tuerca que te embone. ¿Sí? Y esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es la tuerca que te embona? O sea, de verdad, si exploras y analizas, ¿qué te aporta genuina satisfacción? ¿Y cuánto tiempo transitas por una condición satisfactoria antes que la bomba de la insatisfacción vuelva a asediarte? El Buda decía que nosotros no estamos satisfechos con lo que somos, no estamos satisfechos con lo que tenemos y no estamos satisfechos con lo que hacemos, ¿verdad? ¿Quién realmente está satisfecho del todo con lo que hace? ¿Quién está satisfecho con lo que tiene? ¿Mucho o poco? Es increíble, ¿verdad? Porque tú pensarías que, por ejemplo, aquellos que tienen más, pues en estos tendría que incrementarse por naturaleza una sensación y sentimiento de satisfacción, porque tienen los medios para obtener todo lo que desean, momento a momento, y sin embargo es común psicológicamente identificar ese núcleo de personas, los más famosos, los más ricos, como comúnmente los más atribulados, porque también que han poco a poco ido descubriendo que todas esas cosas que el mundo plantea te pueden dotar y aportar de bienestar y felicidad, no son causas genuinas del mismo, pero no saben cuáles son, si algunas, las que pueden aportarnos ese bienestar y felicidad.
no tienen una apreciada vida humana y por lo tanto condiciones para vincularse con la triple joya, ¿verdad? Entonces, que experimentan un sentido profundo de insatisfacción que les conduce a una sin razón de ser. Entonces, bueno, ¿quién está simplemente, a veces planteo esto como algo tan elemental, ¿quién está satisfecho con su cuerpo? ¿Quién entre ustedes se ve al espejo y dice, no? Ni las personas más bellas, ¿eh? No crean, bueno, es que yo tengo unos kilitos de más, o soy chaparrito, o tengo una lonjita aquí o acá, pero si tuviera el cuerpo de William Levy, ¿no? Pues yo conocí a William Levy, ¿sí? Hace algunos años nos tocó tener una entrevista juntos en una estación de radio para un tema X, ¿no? Y sí me impresionó que era un chico súper alto y súper guapo y con un cuerpazo, ¿no? Pero no tenía confianza en ello. O sea, era claro el hecho de que también él estaba insatisfecho hasta con su propio cuerpo. Y claro, yo comparaba el mío con el de él y decía, ¿de qué te quejas, no? Pero así nos pasa, ¿verdad? Entonces, en la gran exposición de las etapas del camino al despertar se presentan 8 ejemplos que ilustran esta característica, la de la insatisfacción y la manera en que sufrimos como resultado de la misma, ¿sí? La primera, se dice, es que nosotros a lo largo del tiempo sin principio hemos bebido océanos de leche materna en numerosos renacimientos y sin embargo esta nunca ha sido suficiente. Seguimos sedientos, ¿sí? Esto lo pueden traducir a un señalamiento que también tiene sentido aún en el contexto de una sola vida. ¿Cuántos vasos de agua han bebido y no han encontrado plena satisfacción que les aporte el cese de la sed? ¿Cuánto han comido y siguen teniendo hambre? A veces comes y 2 minutos después de comer ya tienes hambre de nueva vez, ¿verdad? Lo mismo puede decirse de cualquier otra actividad, del sexo, de lo que fuere, ¿verdad? La ejecutas, la llevas a cabo, a menudo lo haces con ese sentido, es la última vez que lo hago y de ello voy a ganar y derivar satisfacción genuina y permanente, tan solo para darte cuenta que te deja deseando más y más y más, y a veces más vacío que lleno, ¿verdad? La segunda, se dice es que a lo largo de nuestras vidas ilimitadas hemos experimentado todo lo que existe dentro del ámbito de los 3 reinos de la existencia cíclica. Desde la absorción meditativa de los reinos superiores, ¿verdad? Hasta las torturas de los reinos inferiores o de los entornos paranoides, ¿verdad? Y sin embargo, nada de ellos nos ha aportado satisfacción genuina y duradera. Tercero, se dice que hemos experimentado todo tipo de forma y expresión de placer, ¿sí? Simplemente en esta vida. ¿Con cuántas fuentes de placer y satisfacción sensorial te has vinculado? En un solo día. Y sin embargo, ninguna entre estas te ha aportado lo que buscas, ¿verdad? Satisfacción permanente, genuina y duradera, ¿verdad? Te puedes comer tu tamal, encantadote, y al día siguiente te levantas con hambre de nueva vez. No fue, el tamal no te quitó el hambre para siempre, ¿verdad? Ni la torta de tamal, que al sentido común pareciese una bomba lo suficientemente grande para propiciar que no tuvieras que comer en lo que resta de esta vida, ¿no? Y sin embargo, te zampas tu torta de tamal y al día siguiente quieres desayunar. O peor aún, te la desayunas y ya para la hora de la comida, o en este país, el almuerzo a las 12 del día, ya quieres tus churros con chocolate. ¿Cierto o falso, no? Tercero se dice, no, es cuarto, ¿verdad? Cuarto se dice, hemos experimentado
a lo largo del tiempo sin principio, enfermedades incurables, todo tipo de infecciones de toda clase, inmensurables tipos de sufrimiento, pero nuestras mentes no han generado renuncia. ¿Sí? Han oído ese dicho que dice, ves la tempestad y no te hincas. ¿Sí? Yo recuerdo cuando mi hija mayor era chiquitita, una bebita, estábamos en alguna ocasión en la playa y me senté en el borde donde las olas se suavizan, me senté como en la postura de la meditación y me la puse encima. Mi esposa me había advertido que tenía que tener mucho cuidado y me sentía muy estable y de pronto me llegó el agua, que era nada importante, simplemente me llegó a el pecho, ¿verdad? Y de pronto tuve boyanza, esto es, mi cuerpo empezó a flotar, con la bebita encima, me dio la vuelta, no pude controlarla, ella se dio la vuelta, se medio ahogó por un momento, yo me asusté, la saqué del agua y la pobrecita tosió, sacó el agua que había bebido y nunca se me olvidará lo que me dijo. ¿Saben qué me dijo? Otra vez. ¿Sí? Qué metáfora del samsara, ¿no? Así estamos de vida en vida, otra vez. Otra existencia de pacotilla, ¿verdad? ¿Cierto o no? Nunca hay renuncia, hastío. Quinto, no hay un solo placer, ¿sí? Un solo tipo de sufrimiento en la existencia condicionada que nosotros no hayamos experimentado, y a pesar de esto, nuestras mentes no están hartas, no están hastiadas, ¿verdad? Y seguimos enamorados y aferrados a los 8 intereses mundanos y a las cualidades que son propias del samsara. La sexta es que se dice, renacido en los reinos infernales. Metafóricamente se dice, hemos bebido pues toneladas de hierro líquido y nuestras mentes no están satisfechas. El séptimo es que hemos experimentado renacimiento en la plataforma de un cuerpo constituido por agregados o constitutivos que son consecuencia del karma contaminado y por lo tanto envejecen, enferman y mueren una y otra vez, ¿verdad? La octava es la que sintetiza o sumariza todo esto, ¿verdad? Y que precisamente señala el que no hay satisfacción genuina dentro del samsara, de la existencia cíclica. ¿Ok? Recuerden que el objetivo de reflexionar y pensar en torno a todos estos detalles, estas líneas de razonamiento, es el generar el espíritu de la emergencia y la renuncia, el hastío a la existencia cíclica, ¿sí? La repulsión a la misma, ¿sí? Bien. Dentro de la clasificación de los 6 sufrimientos, entonces, el tercero es el de la muerte. Y aquí en este contexto el hecho de que nosotros tenemos que perder nuestro cuerpo una y otra vez. Y si lo piensan, este es un objeto constante de ansiedad y dolor, porque en buena medida nosotros pues no tenemos cuerpo, sino somos el cuerpo que hoy poseemos, ¿verdad? No hemos cultivado esa distinción, no somos conscientes de que nos expresamos a través de un cuerpo, pero no somos ese cuerpo. Y nos hemos identificado con él y hemos construido a través del mismo nuestro sentido en buena medida de identidad personal. Y el problema con hacer esto es que se nos olvida algo acerca de ese cuerpo. Pues que envejece, enferma y muere. Y la tradición budista señala, no solo una vez, sino infinitas veces. ¿Verdad? No es una fuente tampoco
genuina de satisfacción y bienestar, ¿sí? Y la condición del renacimiento para la mayoría de nosotros también es inestable. No sabes dónde vas a renacer, porque no tienes conciencia en el tránsito del vivir, el dormir y el morir, ¿verdad? Así que, ¿qué controla el devenir que tienes en esas dimensiones de la experiencia? Los hábitos y tendencias que has reforzado y que has reificado y acumulado a lo largo del tiempo sin principio. ¿Y puedes confiar en estos? Porque alguien que dijera, bueno, es cierto que yo estoy dominado por esas impresiones, hábitos y tendencias, pero todas son virtuosas y positivas, así que puedo tener confianza que mi próximo renacimiento va a ser muy positivo. ¿Quién puede decir eso? Y si haces un recuento metódico de tu desempeño vital tan solo en un día, te das cuenta que tu desempeño vital es mixto y que constantemente ejecutas acciones no virtuosas como algunas virtuosas. Entonces hay un enorme acopio de karma negativo presente en la conciencia sustrato, que es la bomba del karma que está esperando estallar cuando se tope con causas de maduración adecuadas, ¿no? Y cuando esto sucede, va a tomar control como un piloto automático en un avión de tu travesía y conducirte a un particular destino que no necesariamente es aquel al que tú deseas llegar, ¿sí? A menos de que hagas ¿qué? Tomes control de la aeronave, ¿verdad? Te metas a la cabina y tengas la capacidad de pilotear el avión, desconectar el piloto automático y poder llevar a esa aeronave al destino que te venga en gana. Ese es otro cuento, ¿no? Pero para ello, para poder hacer presente esa metáfora en la vida, pues tienes que vivir lúcidamente, tienes que dormir lúcidamente y tendrás que aprender a morir lúcidamente, ¿sí? Si lo dejas todo al piloto automático, pues no hay mucha certeza, ¿verdad? ¿Se entiende esta idea? Bien. El cuarto tipo de sufrimiento es el tener que renacer, ¿sí? Y es una chinga esto de tener que renacer, ¿verdad? Simplemente piensan en la friega que es volver a aprender todo. Vida tras vida tras vida, porque además tenemos una mente tan disfuncional que pues todo se le olvida. No digamos de vida en vida, a veces de día en día. ¿Cuántas veces tienes que aprender en un día lo que se te olvidó en el pasado, verdad? ¿Cuánto tiempo pasas simplemente buscando el teléfono, las llaves o los lentes? Todos los días. Y como gran parte de las actividades que desempeñamos son unas que desempeñamos en una dimensión muy superficial de la mente, no generan impresiones y tendencias profundas, poderosas, que transiten de una vida a otra. Claro, si eres un pianista concertista que ha dedicado 5,000 horas al entrenamiento digital y musical, lo más probable es que este se proyecte y perdure en tu vejez y después probablemente en un nuevo renacimiento como un talento musical, ¿verdad? Si fuiste lo suficientemente disciplinado y dedicaste el suficiente tiempo, igual renaces con un conocimiento intuitivo de cómo tocar el piano, como Mozart a los 4 años. La primera vez que vio un piano, se sentó y lo ejecutó a la perfección, inclusive con melodías originales. Eso quiere decir que en una vida previa debe de haber sido un músico portentoso, ¿sí? Pero ¿cómo tocamos nosotros el piano? Los changuitos, ¿no? No somos Mozart ni Liszt, uno de los más grandes pianistas de la historia, no digamos Elton John, ¿verdad? Los changuitos. Entonces, si tocas los changuitos, ¿qué posibilidad hay que en una vida futura tengas grandes talentos musicales? Nula. Y así con gran parte de nuestra actividad vital. ¿Y qué controla el proceso? El karma. ¿Puedes confiar en el karma? Yo no confiaría mucho en el karma, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Bien, la quinta de estas formas y expresiones del sufrimiento, ¿verdad? Y esto es terrible si lo piensan, la experiencia de inestabilidad que acompaña la vida, los altibajos que son propias de la misma.
Y no se les olvide, porque siempre que estás en un periodo alto, ¿qué crees del mismo? Que va a durar y que va a ser permanente hasta que se cae, ¿verdad? E igual, cuando estás en un periodo bajo, ¿qué piensas del mismo? Es para siempre y te deprimes, pero tampoco dura. Pero esa condición de constante cambio y transformación y desequilibrio en la vida, como dice la Biblia, ¿no? Las etapas de las vacas flacas y de las vacas gordas de David, ¿se acuerdan? Al faraón. Bueno, pues eso es doloroso, especialmente cuando lo que tú en la vida demandas es estabilidad. Muy diferente cuando abrazas esa condición y entiendes la naturaleza cambiante, impermanente de todas las cosas. Entonces no hay aferramiento, y cuando no hay aferramiento, no hay expectativas. Veía hoy un cartón que me hizo reír, ¿verdad? De un individuo que llega a la ventanilla de una oficina burocrática, ¿no? Y dice, vengo a recoger mis expectativas. ¿Sí? Las que le proyectas a un gobierno, a un gobernante, ¿verdad? Mesiánicas que nadie puede cumplir, ¿verdad? Vengo a recoger mis expectativas. Bueno, no tendrías que recogerlas si nunca las hubieras entregado. ¿Sí? Y las expectativas son una de las fuentes constantes de dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Si no se cumplen, porque no se cumplen. Y si se cumplen, porque comúnmente que develan, que no eran una fuente confiable de bienestar y felicidad. Lo obtienes y luego te dices, bueno que lo obtuve. ¿Y qué sigue? No era esto lo que yo pensaba, ¿verdad? Y la sexta y última forma y expresión del sufrimiento es la de estar solo. Y si lo piensas, esto es importante y no es pesimista. ¿Estamos solos? Tú puedes decir, no, yo no estoy solo, yo estoy acompañado, tengo amigos, tengo parientes. Puede ser, pero ¿de verdad estás acompañado? Como en nuestra meditación guiaba, que decía, ¿no? ¿Quién entre tus seres queridos conoce tu fuero interno? ¿Quién? ¿Quién puede saber exactamente lo que pasa adentro de ti? Nadie más que tú mismo. ¿Cómo vienes al mundo? ¿Y cómo te vas del mundo? ¿Verdad? Y puedes estar en una megalópolis como lo es la gran Ciudad de México. Es una metáfora perfecta, porque esta ciudad es habitada por 30 millones de personas, 25 millones de personas. Un titipuchal de gente. Sal un ratito aquí en Insurgentes y estás lleno de personas. Y sin embargo, estás solo. Porque entre todas estas, insisto, nadie tiene conciencia de tu mundo interno. Entonces la contemplación de estos 6 diferentes tipos de sufrimiento es una causa y un detonante fundamental de la emergencia, del hastío del samsara, de la repulsión hacia el mismo. ¿Sí? Y cuando ésta domina tu vida, es la causa o el detonante de una transformación, de una reorientación de tu energía vital, ¿verdad? Del samsara hacia el nirvana, ¿sí? Ya no quieres solo parchar el samsara, sino quieres liberarte del samsara. Definitiva, ¿verdad? De una forma que no sea parcial o temporal, sino que sea confiable y verdadera. Y esto demarca el inicio del sendero del practicante de capacidad intermedia. ¿Se entiende esto? Entonces le suplicaría que en casa, en sus sesiones cotidianas de meditación, pero que también en el contexto de la vida cotidiana, tengan presente estos sufrimientos, que también se describen como las limitaciones o defectos del samsara. ¿Sí? Son esos elementos que nos permiten evidenciar, pues, las limitaciones o las limitantes que son propias de la existencia ordinaria, y no tomar en ella refugio.
¿sí? Eso nos trae a una vida contemplativa, te obliga a una vida de autorreflexividad. ¿Ok? Como les decía, la semana próxima examinaremos la última categoría, la de los tres sufrimientos. El dolor común, el dolor del cambio y el dolor todo permeante, endémico a la existencia cíclica, a la vida condicionada, al samsara y a los agregados que tenemos en esta existencia, físicos y mentales, kármicamente condicionados. ¿Ok? Muy bien, pues les recuerdo, este fin de semana estará con nosotros el doctor Nida Chang y la maestra Cristina Polites. Van a impartir este seminario intitulado Mantras de la Medicina Tibetana para la Salud y el Bienestar. No es muy demandante, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, sábado y domingo. Y si no pueden participar en vivo, pueden hacerlo virtualmente en cualquier, o sea, pueden ver el seminario a cualquier hora. ¿Ok? Bien, pues terminemos dedicando el mérito y como siempre, deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Giwa de nyudu dalamazan de jujuni duwa de jamado pade salagu pasho. Janjab senjorin pachema ke panache juji ke banyam pame payan kungne kungdu pawasho. Oma hum benzi guru pamasede hum. Pues muchas gracias y no se olviden del efecto McNugget. ¿Ok? Así debe ser el samsara. Gracias y que tengan buena semana.